Capítulo 1. Jugando con fuego. El matrimonio a menudo se compara con estar encadenado, pero cuando Anne conoció a la mujer que sería su esposa, ya estaba atado con hierro. La precedía un ejército de sirvientes. La puerta de su celda se abrió de par en par con un rasguño penetrante y los asistentes con túnicas carmesí fluyeron hacia la habitación oscura como una marea de sangre. Ninguno le habló, ni siquiera lo miró a los ojos. Realizaban su trabajo con seguridad y eficacia. Dos de los sirvientes trajeron linternas que colgaban de soportes en forma de árbol que traían luz cálida al húmedo universo de Anne. Más trajeron rollos de alfombra que se abrieron para cubrir el piso de piedra que había filtrado tanto calor del cuerpo de Anne. Varios de ellos incluso trabajaron juntos para levantar suavemente a Anne de su lugar en el centro de la habitación, un sirviente para cada una de las pesadas cadenas que ataban sus extremidades al suelo, mientras que otro par comenzó a limpiarlo con telas suaves y agua tibia de rosas. Fue como volver a la vida para Anne, volver a la sensación de ser humano en lugar de un animal, y cuando lo secaron y lo volvieron a colocar, una alfombra de felpa estaba en su lugar para calmar la piel desnuda y desgarrada de su trasero. Envolvieron el resto de él en túnicas amarillas, el material suave atrapando el calor de su cuerpo lujosamente. Los toques finales fueron una mesa baja colocada frente a él y un par de platos humeantes dispuestos en lados opuestos. Un solo juego de palillos yacía entre ellos como un arma entre dos enemigos. El cálido vapor se elevó para hacerle cosquillas en la nariz a Anne con aromas de arroz y verduras especiadas, removiendo en él recuerdos que antes habían sido tan insustanciales como el polvo. En medio de silenciosas preguntas sobre su propia cordura, la princesa del fuego entró en la celda y le sonrió. Saludos, Avatar Anne. Era la primera mujer que veía desde su captura. La última había sido Katara, la inmaculada Katara, cuando acababa de empezar a toser como su hermano en las ruinas de Taku. Anne se había ido con la promesa de que regresaría con ella con medicinas, y solo podía esperar que ella muriera poco después en un delirio enfermizo en lugar de sufrir como el resto del mundo después de su fracaso. Esta mujer no se parecía en nada a Katara, pero aún así era hermosa, una espada que se movía como una llama. Sin embargo, no desprendía calor y su voz sonaba como un pedernal bajo el tono de la seda. Anne era el avatar y un orgulloso nómada aire, así que miró más allá de su escalofrío y dijo, «Hola. ¿Cómo te llamas?» «Soy la princesa Azula, hermana del Señor del Fuego». Sus labios pintados se torcieron. «Que viva y gobierne mucho tiempo. ¿Te unirás a mí para la cena?» «Por supuesto». Se arrodilló frente a él en la pequeña mesa y recogió los palillos. «Tus brazos deben estar cansados por tus cadenas. ¿Te alimento?» «Gracias». Ella tomó un trozo de comida de su plato y lo colocó precisamente en su lengua. Era la primera comida caliente que había comido desde que llegó a la Nación del Fuego, y las especias atravesaron años de atole de arroz para casi abrumarlo con un agradable ardor. Mientras saboreaba el sabor y los recuerdos, la aguda voz de Azula resonó para mantenerlo encadenado a la realidad. ¿No te sorprendió escuchar que Zuko ahora es el Señor del Fuego y, sin embargo, tus guardias tienen órdenes de no hablar nunca en tu presencia? Anne se encogió de hombros tanto como pudo con sus cadenas, y observó cómo Azula comía de su propio plato con los mismos palillos. Los maestros aire son buenos para escuchar. Ciertamente. ¿Te sorprendió su ascenso al poder? El Señor del Fuego Ozai no era un anciano cuando lo conocí, y todavía soy joven, creo. Pero las cosas pasan. Azula asintió y le ofreció a Anne un anacardo de su plato. Suceden cosas. Mi hermano partió en una búsqueda misteriosa poco después de que terminara la guerra. Afirmó que quería volver a familiarizarse con la Nación del Fuego y viajó por todas las islas. Le tomó 2 años, pero regresó con una familia de campesinos. Afirmó que eran sus nuevos sirvientes. Tenemos muchos sirvientes, por supuesto, pero algo sobre Noriko, Noren y Kill eran importantes para él. La mirada de Azula se agudizó, pero los nombres no significaban nada para Anne. No podía recompensar su sondeo inteligente. Un mes después de que todos se instalaron en un ala del palacio, nuestro padre estaba muerto y Zuko fue coronado. Anne tragó su último bocado y esperó más comida e información. La voz de Azula era fascinante, suave y como una canción en su cadencia controlada. La princesa hablaba como una artista, sacando el drama de manera sutil y dando calor excitado a las insinuaciones más frías. Tal vez fue la falta de compañía a lo largo de los años, pero Anne sintió que podía escuchar a Azula todo el día. Si fuera de día, fuera, y no de noche. Azula tragó lo último de su propia comida y se limpió la boca con un paño antes de continuar.
Tenía toda la intención de suplantar a mi hermano como heredero, pero se movió más rápido de lo que esperaba. Nunca pudieron determinar la causa de la muerte de mi padre, pero la conclusión es lógica, ¿no? Sus fosas nasales se ensancharon, y Anne tuvo un breve vistazo de algo cálido y real en sus ojos dorados antes de que volviera la fría fachada de perfección. Ahora mi hermano quiere casarme y deshacerse de mí antes de que pueda causarle algún problema. Lo mejor que pude hacer fue negociar para elegir a mi esposo si me sometía voluntariamente a la orden de Zuzu. Entonces Azula sonrió, se inclinó hacia adelante y exhaló un aliento tan abrasador que Anne pudo sentir que comenzaba a sudar. Entonces, Avatar, ¿te casarías conmigo? Ella extendió la mano para acariciar su rostro, un movimiento mecánico que traicionó los cálculos detrás de sus ojos. Sus dedos, en contra de todas las expectativas, estaban fríos contra la cara de Anne. ¿Era tal frialdad un precio aceptable por salir de esta celda? No sería un escape del encarcelamiento, porque Azula no lo dejaría ser libre. Simplemente sería el enemigo de su enemigo, tal como ella lo sería para él. Se convertiría ella también en una enemiga. Ella pudo ver su ambivalencia y retiró la mano. Ten claro lo que te estoy ofreciendo. La guerra ha terminado y la Nación del Fuego gobierna todo. Incluso el Avatar, con una princesa a su lado, no podría cambiar eso. Pero puedo darte influencia y puedes crear problemas para mi hermano. Tal vez podrías ser más astuto que yo y convertir mis regalos en armas contra la Nación del Fuego. Después de todo, las cosas suceden. Anne sonrió imitando las sonrisas burlonas que ella le había estado mostrando. ¿Y con qué cuentas? Estás renunciando a mucho, si hubieras podido casarte con quien quisieras. No soy exactamente un gran partido en estos días. Azula apartó la mirada de él por primera vez en toda la conversación, y Anne pensó que vio una genuina calidez en su postura. La espada se había convertido en una verdadera llama, por un momento. No es tanto para rendirse. Nunca he sido de las románticas. Ni siquiera he besado a nadie. Yo tampoco. Luego volvió el frío y ella se sentó derecha, volviendo sus ojos dorados para escrutarlo. Entonces, ¿desperdiciarás tu primer beso en mí por la oportunidad de vengarte de quien te humilló? No es venganza. Pero aceptaré el beso de todos modos. Anne reunió toda su fuerza, levantó las cadenas que habían sujetado sus extremidades al suelo durante todos estos años y logró levantarlas del suelo el tiempo suficiente para inclinarse y darle a Azula un rápido beso en los labios antes de volver a caer al suelo. La gruesa alfombra que los sirvientes habían tendido lo atrapó fácilmente. Azula parpadeó. Entonces, dijo Anne, ¿cuándo es la boda? Entrecerró los ojos y le dio una sonrisa que era casi cálida. ¿Mañana es demasiado pronto? Mañana no era demasiado pronto. Era bueno que Azula ya hubiera comprado un regalo de bodas. Sin embargo, la mejor parte fue la reacción de Zuzu. ¿Quieres casarte con quién? Su voz resonó en la sala del trono, rebotando en las columnas negras y el suelo de madera. Los ministros y cortesanos que se habían aficionado a revestir las paredes no emitieron un sonido, ni siquiera respiraron. Este fue un asunto de familia. Azula inclinó la cabeza. El Avatar, mi señor hermano. Él ya ha aceptado. Todavía estaba arrodillada, la imagen misma de un sujeto obediente. Arriba en el trono ardiente, Zuko se puso de pie. ¿Así que todavía está vivo? Azula sonrió lo suficiente para que su hermano lo viera desde su posición. Ciertamente eso espero. Sus labios eran lo suficientemente cálidos. Sus observadores se rieron. Los puños de Zuzu se apretaron, pero volvió a sentarse en el trono. No permitiré esto. El Avatar es un prisionero, un enemigo de nuestra nación. ¿Traerías a un criminal a la familia real? Azula levantó la cabeza y parpadeó inocentemente. ¿Lo es? Leí tus informes, mi señor hermano, y están claros que el Avatar solo actuó contra nosotros después de que lo atacaras. Era un niño cuando lo encontraste, según tus propias palabras. Y ahora han pasado 4 años. Ya que fue encadenado y encerrado. No somos lo suficientemente fuertes como para darle la oportunidad de convertirse en nuestro sirviente y aliado. Estaba en contacto con el espíritu del Avatar Roku. No tenemos idea de qué es capaz. Azula inclinó la cabeza. Bueno, ciertamente espero averiguarlo pronto. Más risas. El ingenio distrajo del punto de Zuko, y los ministros y cortesanos disfrutaron imaginándola como una novia. Sabía que era hermosa y, por supuesto, era joven, por lo que tenía que ser mucho más convincente imaginarla con un amante que, digamos, aprovechar el poder de un monstruo para asesinar a su hermano. Zuko, como siempre, recurrió a la terquedad. No permitiré esto.
Elige otro marido. Azula se inclinó. El suelo de la sala del trono estaba fresco contra su frente, a pesar de que el propio trono se estaba quemando. Qué extraño. Mi señor hermano, por favor, no te sacrifiques de esta manera por mí. No necesitaba mirar para saber que Zuzu parpadeaba confundido. ¿Qué sacrificio? Es cierto, él es un nómada aire de baja cuna, y aún podría representar un peligro para mi cuerpo, pero él es mi elección. ¿Podría la hija del Señor del Fuego que conquistó el mundo conformarse con algo menos que el maestro elemental más poderoso vivo? Por favor, no retrocedas en tu palabra de dejarme elegir a mi esposo, solo para protegerme de mi deber. Tú eres el Señor del Fuego, nuestro corazón y nuestra fuerza, y no podría soportar dejar que manches tu palabra de honor por mi bien. Demasiado. A Azula a veces le costaba decirlo. Ella se quedó en su inclinación y esperó. Había usado muchas palabras y Zuzu necesitaría tiempo para analizarlas todas, especialmente después de tomarse un momento para seguir su cambio de lógica. Pero ella había dicho honor, y él siempre fue un fanático de eso. Le gustaba que la gente pensara que tenía honor, eso es. El único cumplido que Azula podía hacerle era que no dejaba que las apariencias se interpusieran en el camino de la practicidad. Eso hizo que esta fuera una apuesta arriesgada para ella. Ella estaba siendo terriblemente transparente, y eso podría incitarlo a tomar la decisión segura. Realmente era mejor que su palabra perdiera algo de su brillo que dejar que ella trajera un enemigo a su vida, incluso frente a la corte de esta manera. Pero Azula conocía a su hermano. Suzuzu. Sabía lo que él anhelaba de ella. Necesitaba ser mejor que ella, creerse superior a ella. Y aquí estaba ella, con la frente en el suelo, jugando juegos desesperados solo por la oportunidad de agarrar un arma que podría estallar en su propia cara. Probablemente encontró esta vista de Azula más emocionante que Mai en estos días. Muy bien, en tono Zuko, te concederé tu súplica. Mañana te casarás con el avatar, pero debido a que este baja cuna y extranjero, no habrá ceremonia. Él puede venir a vivir a las suites reales, y si demuestra ser un aliado leal, podría optar por reconocer su matrimonio en una fecha posterior. Hermana, puede despedirse. Prepárese para su esposo, si cree que vale la pena el esfuerzo. Azula se levantó, manteniendo la cabeza gacha, y miró por el rabillo del ojo a los cortesanos que miraban todo el espectáculo, gente que una vez se había burlado de Zuzu antes de que él ascendiera al poder sobre ellos. Pondré un poco de perfume extra en el agua de mi baño. Gracias, hermano. Carcajadas la siguieron fuera de la habitación. Sí, ríete de la princesa, de la hermana que se burla del hermano. Disfruta de cómo se cree tan inteligente para salirse con la suya, cuando mañana se atará a sí misma a un enemigo olvidado y derrotado hace mucho tiempo. Sin duda, este es el último suspiro de la hermana derrotada, una niña perdida que había estado tropezando en su camino hacia una tumba temprana desde el día en que murió su padre. Una estratagema desesperada de usar las bromas y la rebelión para mantenerse con vida, incluso cuando se estremece al meterse en la cama con un monstruo tatuado todas las noches. Azula sonrió para sí misma mientras salía a través de la cortina hacia el pasillo. Ella lo había logrado. Nadie se había dado cuenta de lo inteligente que era realmente este movimiento. Tenían razón en que era su última y más desesperada apuesta. Pero dudaba que ninguno de esos ministros y cortesanos hubiera estado alguna vez atrapado en el poder de un matarreyes. Mientras Azula regresaba a su suite, notó que alguien observaba desde detrás de la estatua de un dragón. Su fuego interior se encendió, pero no dejó que nada del calor se filtrara a través de su cuerpo. Estaba aparentemente fría cuando se volvió hacia el espía. Era Noriko, la sirvienta que Zuko había traído de su gira por la Nación del Fuego. Azula dejó que algo de su calor se trasladara a sus puños. ¿Qué pasa, sirvienta? Noriko se sobresaltó, pero luego se hizo totalmente visible e hizo una reverencia. Mis disculpas por molestarla, princesa. Solo quería felicitarla por su boda. Le deseo felicidad. Azula lo reconoció asintiendo. Luego se apresuró a regresar a su suite, se metió en la cama y pasó toda la noche agarrando el cuchillo que había guardado debajo de la almohada. Ella no lo necesitaba para su protección. Ella era la mejor maestra fuego viva, y un rival para cualquier asesino individual. Pero a ella le gustaba este cuchillo. Se lo había robado a Zuzu, después de que él regresara con el avatar, y él nunca se dio cuenta. Le gustaba sostener el arma sólida y meditar sobre la inscripción en la hoja. Nunca te rindas sin luchar. Ella nunca se daría por vencida. No mientras aún tomara aliento. Nadie vino por ella en la noche.
Lo sabía porque no durmió, ni siquiera dejó que su cuerpo se relajara hasta que salió el sol el día de su boda. Se saltó el desayuno. El veneno estropearía bastante una ocasión tan alegre. Cuando Anne se despertó esa mañana, tuvo un momento en el que estuvo convencido de que todo había sido un sueño. Pero luego se fijó en la seda suave y la alfombra acolchada que lo vacunaba en la vigilia, y las lámparas dulcemente perfumadas que cubrían el frío húmedo de la celda. Azula era real. Su propuesta era real. Y sin embargo, sin ella aquí, el artificio de sus dones era más visible. Las alfombras parecían ridículas sobre el mohoso suelo de piedra, y los farolillos se destacaban por ser demasiado grandes para el tamaño de la celda. Incluso la mesita de la cena, que seguía sentada justo frente a él con un trozo de repollo solitario que había quedado de la noche anterior, era un afecto ostentoso que era transparente en su propósito. ¿Era esto lo que Katara había visto en los pequeños regalos de Anne para ella, en sus intentos de impresionarla con sus trucos y aventuras? Anne se preguntó si había madurado, aquí en esta celda, o simplemente había perdido su habilidad para ver la belleza de la vida. Bueno, había reconocido a Azula como hermosa. Eso era algo, al menos. La puerta de su celda se abrió con un chirrido, revelando otro grupo de sirvientes, quizás el mismo grupo de la noche anterior, quienes se inclinaron al entrar. El hombre a la cabeza dijo: Avatar, estamos aquí para prepararte para tu boda. Mis mejores deseos en este bendito día. Entonces entró el alcaide con una llave en la mano. Anne no pudo evitar gemir de alivio cuando sus cadenas finalmente cayeron. Trajeron una silla de ruedas y los sirvientes colocaron a Anne en ella. Lo sacaron de su celda, a través de pasillos que se iluminaron a medida que pasaban hasta que Anne pudo sentir el aire fresco, por primera vez en mucho tiempo, moviéndose a su alrededor. Casi lloró cuando vio la primera ventana. No pudo evitar preguntarse, brevemente, si se había vuelto loco en esa celda. No había sido solo el encierro, la suciedad, las enfermedades o la soledad. No era el peso de las cadenas en sus brazos. Era el peso de sus fracasos lo que realmente amenazaba con aplastarlo. Durante la primera semana, mes o década, no había sido capaz de pensar en esos fracasos, primero en quedarse congelado durante 100 años mientras el mundo ardía, y luego caer en la rutina del Salvador enmascarado de Zuko cuando finalmente tuvo la oportunidad de recuperarse. Restaurar la paz. Pero esa primera semana, mes o década pasó, y fue entonces cuando llegaron las voces, junto con las primeras preguntas sobre su cordura. Las voces no se habían pronunciado con palabras, pero entendió su significado de todos modos, y los sonidos no eran del todo familiares, pero tampoco del todo extraños. Eventualmente sospechó que eran sus vidas pasadas, hablándole lo mejor que podían a través del bloqueo de su autocompasión. También pensó que era posible que fueran los fantasmas de las personas que no pudo salvar, lo suficientemente generosas como para no abandonarlo mientras aún hubiera la más mínima esperanza. De cualquier manera, habían guiado a Anne en un viaje hacia el interior. Un viaje de supervivencia. Y ahora la supervivencia era aceptar la propuesta de matrimonio de la princesa Azula de la Nación del Fuego. Los sirvientes permitieron que Anne usara un baño real en la prisión antes de irse, y él pensó que era el mayor lujo de su vida. Luego sacaron su silla del edificio y la sacaron a la luz del sol, y se obligó a pensar en lo que tendría que hacer hoy mientras disfrutaba del aire libre y el brillo dorado. La luz le escocía en los ojos, lo que lo obligó a mirar su regazo y la bata de seda que aún vestía de la noche anterior, pero agradeció el calor. Desvaneció el frío persistente de las paredes de piedra de la prisión. ¿Estaría usando esta túnica para su boda? Le gustaba el color amarillo. Le recordaba a su hogar. Entonces se dio cuenta de que nunca había visto una boda de la Nación del Fuego. Los nómadas no las tenían, pero había asistido a algunas bodas del Reino Tierra, durante sus viajes con Gyatso, y sabía que los detalles podían variar incluso entre pueblos vecinos. Había hecho preguntas furtivas a Katara y Sokka, camufladas por otras preguntas sobre su hogar y cultura, y así aprendió todo sobre las bodas de la tribu Agua del Sur. Con suerte, la Nación del Fuego no haría un consumo ceremonial de carne. Eso lo había preocupado cada vez que imaginaba casarse con Katara. Pero Katara ya no estaba, con suerte, muerta. Anne inhaló profundamente mientras lo trasladaban, silla de ruedas y todo, a un palanquín. La redundancia lo hizo reír, pero los sirvientes que lo cargaban no levantaron la vista. Mantuvieron la vista baja mientras caminaban por el sendero hacia un volcán cercano, y Anne comenzó a comprender su falta de humor cuando vio que había una ciudad en la caldera muerta. Cuando pasaron por la puerta principal y entraron en una calle tranquila, Anne se inclinó hacia uno de los sirvientes y preguntó: ¿Cuál es el nombre de este lugar? El nombre completo es Ciudad Real Caldera.
La mayoría simplemente la llama caldera. Bueno, eso sería fácil de recordar. El palacio se alzaba imponente desde el mismo centro de la caldera, pero Aang prestó más atención a la multitud reunida alrededor de sus muros exteriores. Había gente con armadura y gente con túnicas. Algunos eran viejos y otros eran jóvenes. Todos comenzaron a susurrar cuando el palanquín de Aang pasó por su centro, y todos lo miraron. Algunos tenían ojos que brillaban con odio, y más que unos pocos se asustaron. Los niños se rieron y señalaron sus tatuajes. El palanquín fue llevado a través de un par de enormes puertas que se cerraron detrás de ellos para bloquear el resto del mundo. Cuando lo bajaron, se adelantó un nuevo grupo de sirvientes. Avatar, los baños han sido preparados para ti. Permítenos llevarte allí. Aang estaba empezando a preocuparse de poder acostumbrarse a este tipo de cosas. Suena bien. Azula se quedó mirando las opciones que se habían presentado en su cama. Por un lado, se extendían túnicas blancas y doradas, símbolos de la muerte y el renacimiento que se esperaba que sufriera una mujer. Velos casi transparentes protegerían su rostro de su esposo hasta que él los levantara para eliminar todas las barreras entre ellos. Al otro lado de su cama había una armadura negra, adornada con oro para proclamar su posición real a todos. La armadura había sido hecha especialmente para ella, ajustada para sostenerla con la familiaridad de un amante, pero nunca la había usado en la batalla. La lucha había terminado antes de que su padre pudiera encontrar una tarea para ella. Ahora estaba librando una guerra en la que la armadura no le haría ningún bien. Entonces, ¿se disfrazaría de novia? Haciendo su elección, Azula optó por renunciar a la ayuda de cualquier sirviente y comenzó a desvestirse. Una vez que estuvo bañado y aceitado y envuelto en un nuevo conjunto de túnicas amarillas, llevaron a Aang a su futura esposa. Se agarró a los apoyabrazos de la silla de ruedas, mientras volvía a posar sus ojos en ella en sus aposentos. La princesa Azula era una imagen de fuerza en una armadura negra pulida, lo único suave de ella era el velo blanco transparente que colgaba de la corona en forma de llama en su moño para cubrir su rostro. Ah, mi prometido ha llegado. Confío en que todavía estés de acuerdo. Ella se acercó, mientras los sirvientes se retiraban, y se arrodilló junto a su silla. Después de un momento, levantó las manos y las dejó caer sobre las de Aang. Su piel estaba fría y su velo tan opaco como el hielo a la luz del sol que entraba por las ventanas, ocultando todo menos la forma de su nariz y barbilla. Aang se obligó a sonreír al vacío. Nada ha cambiado para mí. Pero supongo que no podría conseguir algo de comer, primero. Tal vez un poco de té. Nunca me di cuenta de que un baño tibio y un poco de aseo podrían ser tan agotadores, pero no he hecho mucho ejercicio últimamente. Las manos de Azula se crisparon encima de las suyas. Claramente, tengo mucho que enseñarte. ¿Confiarías en algo que saliera de las cocinas de mi hermano? Si no puedo, entonces esta será una cohabitación muy difícil. La cabeza de Azula se inclinó lo suficiente para que él distinguiera la sombra de unos labios curvos bajo el velo. Si mi hermano no muestra la necesidad de evitar la boda, estaremos lo suficientemente seguros después de casarnos. A menos que lo presionemos demasiado. ¿No es ese el punto de esto? Aang movió sus manos para capturar las de ella. Él la sintió tensarse, pero ella no hizo ningún movimiento para apartarse cuando él entrelazó sus dedos. Podía sentir que su calor se disipaba. Sí. Pero no me gustaría que las cosas se arruinen antes de que tengamos la oportunidad de divertirnos un poco. Comeremos después de la boda y luego veremos qué podemos hacer para envenenarnos. Aang se rió, aunque sabía que en realidad no estaba bromeando. Un guardia entró en la habitación. Su Alteza, el magistrado ha llegado. ¿Lo subo? Azula asintió y había casi un tono de arrepentimiento en su susurro. Me temo que esto será bastante minimalista. Zuzu se negó a darnos una ceremonia adecuada, por lo que tendremos que cumplir con las obligaciones legales aquí. Está bien. Solo soy un simple monje. Las manos de Azula se sentían más cálidas ahora, o tal vez las de Aang se habían vuelto tan frías como las de ella, así que la soltó. Se puso de pie de inmediato y se alejó de la luz solar directa, volviendo su velo transparente nuevamente. Pero para que no me sorprenda, ¿de qué tipo de obligaciones legales estamos hablando? Solo para asegurarme de que no habrá nada que vaya en contra de mis votos. Azula parpadeó hacia él. Sus mejillas enrojecieron bajo el velo. Aang se dio cuenta de lo que ella pensó que estaba preguntando, y su propio rostro comenzó a calentarse de una manera que no tenía nada que ver con la luz del sol. Estaba pensando en cómo las bodas de la tribu Agua tienen una comida especial de carne. Soy vegetariano.
Azula volvió a parpadear. Entonces ella se echó a reír y pasó pavoneándose junto a él. No te preocupes, Avatar. Nunca haría nada para hacerte sentir incómodo. Trató de poner un movimiento extra de sus caderas en cada palabra enfatizada, pero era demasiado preciso para poner más nervioso a Aang. Entonces el guardia regresó, seguido por un hombre con el inconfundible sombrero alto de un oficial de la Nación del Fuego. Su Alteza, este es el magistrado, pero, tiene invitados adicionales, y fue entonces cuando el señor del fuego Zuko entró en la habitación, jalando al fantasma de una mujer a su lado. Era la primera vez que Aang lo veía desde que había sido encerrado, y a pesar de usar la túnica y la corona que una vez adornaron a Ozai, no parecía que los años hubieran sido amables con Zuko. Todavía tenía que ser joven, pero las líneas marcaban un brillo permanente en el lado sin cicatrices de su rostro, y era más grueso de una manera que no parecía ser músculo. Sin embargo, Zuko no había perdido nada de su intensidad. Incluso debajo de la túnica y la corona, incluso con la pálida mujer medio dormida a su lado, su cuerpo estaba tenso y emanaba una energía furiosa que provocaba el amor de Aang por las bromas. Zuko todavía tenía un fuego ardiente dentro de él, pero Aang sabía que esos fuegos podían quemar sus naves. La pareja mayor que siguió al Señor del Fuego a la habitación parecía más normal, con sus sonrisas nerviosas y ropa sencilla, y la adolescente que cerraba la retaguardia, joven y desgarbada y rebotando con una energía mucho más limpia que Zuko, parecía el tipo de persona que Aang alguna vez hubiera querido convertir en amigo. Cuando vio por primera vez a Aang, sonrió ampliamente y lo saludó. Él le devolvió el saludo. Azula, mientras tanto, estaba haciendo una reverencia. Mi señor hermano. Mai. Me honras con tu presencia y reconocimiento. La voz de Zuko resultó ser la misma, a pesar de los años. He venido a observar. No a reconocer. Y, por supuesto, Mai es una de tus amigas más antiguas. Debería estar en tu boda. La mujer al lado de Zuko no dijo nada. Sus ojos se posaron en Azula y luego volvieron al suelo. Aang estaba suponiendo que esta Mai ya no era amiga de Azula. A la princesa no parecía importarle mucho. Hizo un gesto a la pareja mayor y al adolescente. ¿Y ellos? Testigos, soltó Zuko. Testigos legales e imparciales. La adolescente hizo una reverencia por la cintura a Azula. Hola, soy Kili. Te ves muy fuerte y hermosa. Azula no dijo nada. El rostro de Kili se sonrojó. No estaba segura si sabías mi nombre. Azula seguía sin decir nada. Aang reprimió un gemido. Bueno, soy Aang. Encantado de verte de nuevo, Zuko. Y es maravilloso conocer a todos los demás. Mai, Kiji y, la pareja mayor asintió con la cabeza y la mujer dijo, soy Noriko, y este es mi esposo Noren. Somos sirvientes del Señor del Fuego. Kiji es nuestra hija y una doncella de palacio de Lady Mai. Fue entonces cuando Mai habló por primera vez. Su voz era baja y áspera y carente de vida. Una gran familia feliz. Zuko se sobresaltó ante sus palabras, pero no dijo nada. Entonces Noriko sacó algo dorado de una manga. Encontré esto un día mientras limpiaba las habitaciones viejas. Lo levantó a la luz del sol. Aang lo reconoció como una corona similar a las del cabello de Azula y Mai. Pertenecía a la princesa Ursa. Estoy segura de que se sentiría honrada si su hija lo usara para la boda. Aang nunca había escuchado ninguna mención de la madre de Zuko y Azula. Ozai siempre había sido una figura singular en los susurros que resonaban en su camino a su prisión. A través de la barrera de gasa del velo, el rostro de Azula se arrugó. ¿Por qué querría honrar a la mujer? Los hombros de Noriko se habían hundido y volvió a meterse la corona en la manga. Mis disculpas, princesa. Zuko tiró de su brazo para liberarlo de Mai. No hables mal de nuestra madre, Azula. Aang parpadeó. Pero Azula no lo hizo. Azula asintió. Ya no soy una niña, Zuzu. No he pensado en la princesa Ursa desde antes de que subieras al trono. No tengo mala voluntad hacia la mujer ni deseo de involucrar su memoria en esta ceremonia. Hablando de eso, sigamos con eso, ¿de acuerdo? Los puños de Zuko estaban apretados a su lado, por lo que Aang decidió que su novia tenía la idea correcta. Puso su mayor sonrisa. Bueno, gracias a todos por venir a mi boda. Lamento apresurar las cosas, pero estar encadenado durante años no me ha dejado con mucha energía. Empecemos. Kiji aplaudió. Azula ya había memorizado la ceremonia, por lo que no necesitaba escuchar las palabras del magistrado. Hubo toda la charla habitual sobre fuego, alianzas y fuerza, toda buena sabiduría, pero nada que Azula no hubiera interiorizado ya.
Fue un poco tedioso, pero la Nación del Fuego valoraba la resistencia, y cualquiera que no pudiera pasar por una ceremonia prolongada sin ser asesinado por sus rivales no tenía por qué casarse. A pesar de todo, Zuzu permaneció de pie a un lado con su pequeño equipo de traidores y asesinos. Azula lo escuchó moverse de un pie a otro durante la ceremonia, ocasionalmente dando un suspiro exasperado. Debe haber sido un hábito que había adquirido de Mai. Sin embargo, la propia Mai permaneció completamente silenciosa y sin fuerzas. Cada vez que Azula miraba a su vieja amiga, encontraba los ojos de Mai enfocados en nada en absoluto. Estaba recordando sus propias bodas. El primero para el ministro Qin, y luego el segundo para Zuko. Mai la recordaba una semana como viuda, después de la repentina e inexplicable muerte de Qin. Era la sirvienta, Noriko, quien parecía más interesada. Se secó los ojos llorosos y se quedó pendiente de cada palabra de la ceremonia. Azula se preguntó si la mujer estaba borracha. Aún así, nada de eso pudo quitarle el momento de victoria cuando el magistrado finalmente dijo: Su Alteza, si acepta a este hombre, el avatar Aang de la Nación del Aire, como una llama para arder con la suya, si les así levántalo al nivel de príncipe de la Nación del Fuego por vínculo, arrodíllate ante él. Azula lo hizo, mirando a través de su velo a Aang. Sus rostros eran uniformes, con él todavía en su silla de ruedas. Esta era la única forma posible en que Azula podría imaginarse a sí misma arrodillada ante un extranjero. El magistrado se volvió a Aang. Avatar Aang, si aceptas a esta mujer, la princesa Azula de la Nación del Fuego y actual heredera al trono llameante, como un calor para agregar al nuestro, levanta su velo y mírala a los ojos. El avatar sonrió mientras lo hacía. Azula encontró su mirada sin obstrucciones, porque eso era lo que pedía el compromiso, pero centró su oído en alguna señal de que Zuko o uno de sus secuaces estaba a punto de atacar. El magistrado dijo: y entonces los declaro marido y mujer bajo el sol. Princesa Azula, príncipe Aang, levántense y saluden al mundo como uno solo. Azula extendió sus manos y Aang colocó las suyas en ellas. Ella lo apoyó en los brazos y prácticamente lo levantó de la silla, soportando su peso ella sola mientras se ponían de pie y se volvían hacia sus invitados. Azula miró primero a Zuko. Él le frunció el ceño, y luego inmediatamente se dio la vuelta y salió de la habitación, un perfecto no reconocimiento de un perfecto no señor del fuego. Se escuchó el sonido de un sollozo, y Azula se sorprendió al descubrir que Noriko estaba llorando. La anciana se secó los ojos mientras Noren la rodeaba con un brazo. Kiji estaba sonriendo. Eso fue maravilloso. ¿Puedo aplaudir de nuevo? Azula quería decirle a la pequeña rata que fuera a buscar algo de queso para llevárselo a su agujero, pero Aang se rió entre dientes y dijo: no veo por qué no. Kiji procedió a aplaudir y luego agregó un chillido de alegría. ¡Felicitaciones! Espero que ustedes dos sean felices. Esta tonta no sabía que acababa de presenciar un matrimonio político. Azula consideró varias réplicas fulminantes, pero finalmente decidió que la estúpida chica no valía la pena el esfuerzo. Entonces, al menos volvió la mirada hacia Mai. Su vieja amiga se encogió de hombros y finalmente habló. Supongo que hemos terminado aquí. No había nada del descaro habitual, el habitual toque de desafío. Azula asintió. Supongo que sí. Mai salió de detrás de la familia de sirvientes y guió a Noriko, Noren y Kii fuera de la habitación. Por fin, Azula se volvió hacia su nuevo marido. Ahora podemos comer. Para cuando terminaron la comida, algunos platos vegetarianos ordenados directamente de la cocina real, comidos directamente en los sofás del salón de recepción de Azula, Aang apenas podía mantener los ojos abiertos. Buscó a tientas los palillos en busca de un último trozo de coliflor. Sus dedos no estaban acostumbrados a trabajar con ellos y, a medida que su conciencia se desvanecía, se hizo aún más difícil. Volvió a despertar sobresaltado cuando Azula le quitó los palos de las manos. Deberías dormir. Se inclinó sobre él, tomando el plato de su regazo y empujándolo hacia el sofá. Ha pasado un tiempo desde que hiciste algo más que sentarte en la oscuridad. Sus labios se arquearon de nuevo, y su cálido aliento salpicó la cabeza de Aang mientras agregaba: tendrás que recuperar tu fuerza antes de que empecemos a molestar realmente a Zuzu. Tendrás que poder escapar, al menos. Aang medio rió, medio bostezó. Eres graciosa. Gracias por notarlo. Su voz sonaba más distante ahora, y Aang ya no podía mantener los ojos abiertos el tiempo suficiente para buscarla. Me aseguraré de que haya una habitación lista para ti cuando te despiertes. Aang enterró su cabeza contra los cojines. ¿No vamos a compartir una habitación? Ja. Parece que tienes tu propio sentido del humor. Luego hubo silencio, y todo comenzó a desvanecerse.
Tal vez fue un sueño, pero pensó que sintió una palmada en la cabeza, que era a la vez pesada y vacilante, y una voz que pensó que debería reconocer dijo: duerme el sueño de los fuertes. Anne no sabía qué era eso, pero soñó. Podía volar una vez más, arriba en el cielo por encima de las preocupaciones del mundo, donde podía confiar en que los vientos lo sostuviesen y lo apoyaran. La verdad se entrometió en forma de voces, no los fantasmas que lo perseguían en la prisión, sino voces tan carentes de emoción que solo podían ser reales. Anne se obligó a abrir los ojos. Al otro lado del salón, alguien se asomaba por la puerta, una sombra iluminada por el resplandor anaranjado del pasillo más allá. Escuchó el susurro de Azula, y luego una voz desconocida y aburrida. Anne parpadeó, y luego la puerta se cerró, la sombra se movió hacia el salón, dirigiéndose hacia el dormitorio. Anne agitó una mano. ¿Qué fue eso? La figura se detuvo. Permaneció inmóvil en la oscuridad, uno con el aire quieto y frío. Luego se movió hacia él, acercándose lo suficiente para que Anne reconociera a su esposa a la luz de la luna. Ya no estaba en su armadura, ya no estaba estilizada para una lucha política, sino simplemente una mujer con una túnica con el rostro cansado y el cabello recogido en una práctica cola de caballo. Ella se cruzó de brazos. ¿Te desperté? Anne se encogió de hombros. Probablemente. ¿Estamos en peligro? Ella lo miró por un momento, y luego resopló y le dio una sonrisa. No más de lo habitual. Eso fue solo un sirviente con algunas noticias. ¿Puedo saber cuáles? Azula inclinó la cabeza hacia un lado. Luego el otro. Finalmente, dijo: supongo que sí. Está destinado a ser una especie de regalo de bodas para ti, pero de todos modos no iba a envolverlo. Ese sirviente, sin saberlo, transmitió una frase codificada que significa: el exalmirante Zhao murió esta mañana. Resbaló y cayó de los acantilados cerca de la finca, donde ha estado pasando su jubilación. Anne recordó al hombre arrogante que lo había encerrado, solo para que Zuko le robara el avatar debajo de sus narices. Y por mucho que Anne odiara al hombre, no le gustaba la forma en que Azula expresó la noticia. ¿Y por qué necesitarías una frase codificada para eso? Azula se inclinó y dejó caer un beso en la parte superior de su cabeza con labios fríos y flácidos. Espero que te guste tu regalo, esposo mío. Se levantó y se volvió hacia el dormitorio. Anne estiró una mano y agarró uno de sus brazos. Eso es terrible. Nunca lo quise muerto. Estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para que valiera la pena decirlo. Nunca te pedí que lo mataras. Pero, parpadeó y sintió que la fuerza abandonaba su brazo mientras pensaba en las cosas. Pero ni siquiera sabías que me iba a casar contigo hasta anoche. Sí, tuve que empezar a arreglar las cosas con anticipación. Pero pensé que el riesgo valía la pena. Ni siquiera se giró para mirarlo. ¿Por qué estás molesto? Él era un hombre sin valor que te lastimó. Anne ya no podía soportar el toque de ella. La soltó y se dejó caer de nuevo en el sofá. Alguien tendría que hacer mucho más que solo lastimarme para que yo los quiera muertos. Sentimientos como ese no le hacen ningún bien a nadie. Ella finalmente ladeó la cabeza para mirarlo. ¿Es esa la filosofía de los nómadas del aire? Anne cerró los ojos para no tener que mirar la forma en que sus ojos dorados reflejaban pálidamente la luz de la luna. Pensé que no querías enojar a Zuko todavía. A Zuko no le importa Zhao. Se cansó de esa pequeña victoria hace años. Y, según todos los informes, la muerte es un accidente. En un susurro que era cálido y frío al mismo tiempo, agregó: si no quieres lastimar a nadie, ¿cómo esperas pelear con mi hermano? Anne quería taparse los oídos para no poder escuchar más su voz. De la forma correcta. MMM. Ella caminó lentamente para estar detrás del sofá, asomando en algún lugar por encima de él, y él pensó que sentía un calor descendiendo sobre él. ¿Se acaba este matrimonio antes de que realmente comience? Anne estuvo tentado de decirlo, pero no se hacía ilusiones sobre sus opciones. No. Pero no voy a dejar que asesines a nadie. Ya no. Bueno, entonces, vas a estar jugando con fuego. El calor se fue y los pasos de Azula se alejaron hacia el dormitorio. ¿Aceptaste casarte conmigo, Ava, Anne? Cualquier quemadura que tengas es tu responsabilidad. Trata de aprender a disfrutar el dolor. No pudo dormir más esa noche. Y así el avatar y la princesa del fuego comenzaron su vida juntos. And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.